aunque desde el punto de vista técnico, lo deseable sería tener un poderoso primer nivel de atención. Lo dijo hoy día en la conferencia de prensa el premier Alberto Tarola, lo dijo el ministro de Salud César Vázquez, que van a buscar que el Congreso pueda darle la facultad de que ellos puedan cambiar las leyes y puedan hacer una contratación masiva. Pero vamos a contrastar esta información con nuestro invitado Víctor Zamora, exministro de Salud, al cual le damos la bienvenida aquí en Exitosa. Muy buenas noches, exministro. Muy buenas noches, Catiusca Pedro. Aprovecho la oportunidad para, de manera tardía, mandarles un saludo a ustedes, estudiar periodismo, y otra vez suyo a todos los colegas. Bien, muchas gracias. Doctor Zamora, primer nivel de atención. Sin centralizar el tema en el caso Guerra García, pero sí reponiendo el debate sobre este aspecto que al parecer ningún gobierno lo puede hacer. ¿Por qué es que es tan complicado potenciar, mejorar el primer nivel de atención en el país en materia de salud pública? Bueno, volver a repetir las cifras que dan cuenta de lo abandonado que está el primer nivel de atención ya sería redundante, debido justamente a lo que ustedes han señalado. Lo vimos en la pandemia, lo vimos en el dengue, lo vimos en el yaku, y nuevamente lo vemos en un caso que puede parecer aislado, pero que es emblemático de una persona que tiene hasta 2 seguros, la Seguridad Social y un seguro privado, uno de los más caros del país, y que no puede hacer uso de su seguro por la ausencia de un establecimiento de salud que pueda eventualmente ayudarlo, independientemente de la condición clínica que el congresista haya tenido. Y esto es lo que viven miles y millones de personas, de nuestros compatriotas, que no tienen acceso al primer nivel de atención. Respondiendo a tu pregunta, ¿por qué? Por 2 razones. En primer lugar, porque como nosotros somos un sistema que tiene pocos recursos, la mayor cantidad de esos recursos normalmente va a los hospitales. Eso es lo regular. Los hospitales son caros, no solamente de construir, equipar, sino también mantener y poner personal, en desmedro el primer nivel de atención. Recordarán, durante la pandemia nosotros necesitábamos reforzar los hospitales, y como el sistema es como una manta corta, o nos cubrimos la cabeza o nos cubrimos los pies, pero no alcanza para los dos, cuando cubrimos el hospital dejamos más debilitado el primer nivel. Si queremos fortalecer el primer nivel, hay que pagar un precio. Hay que sacar los recursos humanos de los hospitales para ponerlos en el primer nivel. Entonces ahí viene la segunda condición. Para hacer eso se necesita una capacidad política muy fuerte para tomar esa decisión y asignarle los recursos para que ello corresponda. Porque si uno va a sacar un médico, una enfermera, un obstetra, un laboratorista de un hospital y ponerlo en un centro de salud, lo que van a exigir, con justa razón, estos trabajadores, es condiciones para desarrollar sus funciones. Y condiciones no existen. Esos establecimientos de salud están en pésimas condiciones. Necesitan una fuerte inversión de dinero, además de inversión política, para que esto Ya, pero doctor Zamora, usted ha sido ministro de Salud y le hago la repregunta siguiente. ¿Y por qué se prioriza tanto hospitales y no se prioriza los centros de salud en el primer nivel de atención, si es allí donde precisamente hay mayor confluencia de pacientes? Porque da muchos réditos políticos, es decir, el inaugurar un hospital versus inaugurar una posta en Papaplaya, ¿no? Que Papaplaya tiene su propio centro de salud. Pero es mucho más rentable políticamente y socialmente inclusive decir que estás inaugurando un hospital y no un centro de salud, o 10 centros de salud, o 50 centros de salud. Aunque desde el punto de vista técnico, lo deseable sería tener un poderoso primer nivel de atención. Lamentablemente eso no lo hemos podido hacer justamente por estas 2 razones que te manifiesto. Por un lado, voluntad política, y en segundo lugar, recursos. Incluso el gobernante o la gobernante el día de hoy podría tomar la decisión de movilizar los recursos financieros para mejorar más establecimientos de salud de los que ha anunciado el ministro, y nos enfrentaríamos con la valla de los recursos humanos. Y entiendo es un problema además complejo, muy complejo de resolver, pero que necesita voluntad.
Y entiendo que el problema es la contratación de profesionales, ¿no? No hay profesionales. Frente a eso, hoy día el ministro de Salud, César Vázquez, en conferencia de prensa fuera del Palacio de Gobierno, ha hablado del Plan 1000. El Plan 1000 es una iniciativa que busca construir y mejorar las postas en el país con el apoyo de los gobiernos locales y regionales. ¿Hay presupuesto? ¿El presupuesto que ya tiene el gobierno local y regional lo puede trabajar de la mano con el MINSA o tendrían que darle más presupuesto? Bueno, en primer lugar, yo no puedo hablar sobre el Plan 1000 porque no lo conocemos. El ministro ha afirmado que lo presentó en una reunión, pero yo no lo he visto, lamentablemente no puedo opinar acerca del Plan 1000. Él mencionó que había sido una promesa de la señora Boluarte en su alocución del 28 de julio, he revisado el discurso y no se encuentra esa afirmación, pero independientemente de eso, felicito el hecho de que se haya tomado una iniciativa, por lo menos modesta, pero una iniciativa al fin de mejorar el primer nivel de atención. Si los recursos existen para ese plan, el ministro estoy seguro que los debe tener. Tanto es así que el PRONI, el Programa Nacional de Inversiones en Salud, tiene una cantidad enorme de recursos asignados que pueden ser movilizados para este plan, y yo espero que sea exitoso y que crezca en el tiempo. ¿Por qué? Porque si solamente son 1000 establecimientos que van a ser mejorados, ampliados o creados, esos 1000 son parte de los 8000 establecimientos de salud que necesitan exactamente lo mismo. Si estos 1000 se van a hacer en 2 años y medio, 8000 va a tomar 20 años en hacer. Entonces, se necesita, felicito la iniciativa, pero se necesita mucho más, movilizar mucho más recursos para recuperar la capacidad del primer nivel de atención. Sin ya embargo, se hizo antes, Pedro Katiuska, ya se hizo antes. En la década de los 90, a través del programa de salud básica para todos, entre 30 y 40% de los establecimientos de salud de primer nivel actualmente existentes fueron creados, ampliados y mejorados en esa época. Se pagó el doble a los trabajadores de la salud para ir a trabajar a lugares remotos. Yo era director regional de salud en aquella época y podíamos atraer recursos humanos a primer nivel de atención porque se pagaba el doble. Y ha habido otras 2 iniciativas, una incluso en pandemia, donde pudimos incorporar hasta 70.000 nuevos trabajadores, de los cuales ya se han perdido 20.000, que han salido del sistema por estos constantes cambios en el Ministerio de Salud, ¿no? Pero, doctor Zamora, aunque implementemos o el gobierno implemente 1000 centros de salud modernos, los equipe, todo lo que se quiera hacer en materia de infraestructura y equipamiento médico, y el tema recursos humanos, ¿cómo lo superamos? ¿Cómo es que cerramos esa brecha? Porque ¿de qué nos sirve tener una moderna infraestructura si no hay un médico que atienda? Correcto, Pedro. Una parte de los sistemas, de los servicios de salud de primer nivel tiene que ser movilizando los recursos existentes. En Piura, en Loreto y en otros lugares, probadamente, Pedro Katiuska, uno le inyecta dinero y en Loreto, el gobierno regional de Loreto y el gobierno regional de Piura no tienen a quién contratar. No hay personas que vayan a trabajar esas zonas. Entonces se necesita otras medidas para atraer personal al primer nivel de atención. Una es incrementar el salario. Otra es tener algún tipo de bonificación para el desarrollo dentro del sistema, entre otras medidas, que no vamos a aburrir a nuestro audiencia, pero se necesitan varias medidas para lograr atraer a la gente al lugar donde se le necesita. Y hoy día esas medidas no las tenemos. Es más, hay una amenaza de debilitar el servicio rural, por ejemplo, el Perú, ¿no? En vez de tomar lo que existe y mejorarlo, lo quieren debilitar, casi eliminar. Con eso perderíamos otro porcentaje importante, entre 30 y 40% de los servicios de salud, que se quedarían sin médico el día siguiente que aprueben esa norma. Entonces, ya desde ya voy advirtiendo que hay un peligro de debilitar aún más el primer nivel de atención si esta norma está aprobada. Y además trabajar en la prevención, ¿no? No solamente atacar la enfermedad, sino prevenirlo. Y de ahí viene desde las raíces, como por ejemplo la anemia. Vamos a hablar ahora en la siguiente hora sobre las ollas comunes que ya no tienen alimentos para sostener a la población vulnerable. Y el problema de anemia que está atacando a los bebés de los 6 meses hasta los 35 meses, entiendo yo. Entonces hay un problema grave. Desde ahí ese niño va a ser recurrente siempre de la posta médica de su localidad. Desde ahí estamos mal. Pero además
además con dificultades gaseosas, porque dentro del procedimiento establecido para el tratamiento de la anemia, el niño tiene que ser diagnosticado de anemia. Y la única persona calificada para hacer diagnóstico de anemia es un médico. ¿Qué pasa si en ese establecimiento de salud no hay un médico o una médica? Nunca van a ser los niños diagnosticados como tal y no van a poder recibir sus suplementos necesarios para poder revertir en algo su situación. Es un problema complejo que necesita nuevamente voluntad política, movilización de recursos y muchísima creatividad y movilización del nivel local y regional y por supuesto nacional. Ahora, doctor Zamora, ¿pero quién es el responsable de la administración de los centros de salud de primer nivel de atención? ¿Es el MINSA, el Ministerio de Salud, o el gobierno regional o el gobierno local? Los tres. Los tres son responsables en algún nivel de, por ejemplo, el gobierno local puede hacer mejoras, ampliaciones, no necesariamente construir, aunque hay gobiernos locales que han construido hospitales, ¿no? Es una labor fundamental de los gobiernos regionales la infraestructura sanitaria. En el caso de Lima, porque no hay un gobierno regional de salud, el Ministerio de Salud reemplaza esa función a través de las DIRI. El Ministerio de Salud es responsable de ampliar, mejorar y construir nueva infraestructura en el caso de Lima. Por ejemplo, solamente en San Martín de Porres hay 16 establecimientos de primer nivel de atención, largamente insuficiente para Lima. Entonces, es en su rol Ministerio de Salud como gobierno regional de Lima que debería invertir en el primer nivel de atención. Todos los niveles son responsables, todos tienen algún nivel de responsabilidad, pero fundamentalmente los gobiernos regionales. Muy bien. Gracias a nuestro invitado, a Víctor Zamora, ex ministro de Salud. Muchas gracias por su explicación. Muy buenas noches. Muchísimas gracias a ustedes.